Bueno, los materiales ya sabemos que son el papel, que es el que ustedes decidan. Vamos a utilizar una regla, una escuadra, porque tenemos que cuadrar, ¿verdad? Y vamos a utilizar las medidas. En este caso vamos a hacer un vestido de niña. ¿Qué hice primero? El margen de 3 centímetros, tanto horizontal como vertical. Tenemos que tomar en cuenta el talle delantero y trasero. En este caso, esta niña tiene un poquito de volumen en la barriga, entonces por lo tanto hay una diferencia en la parte de atrás con la de adelante de 2 centímetros nada más. Esa diferencia nosotros lo vamos a colocar aquí en la parte, esta es la espalda, en la parte de la espalda, ¿cierto? Entonces aquí tenemos 1 centímetro y aquí tenemos el otro centímetro. Esto lo vamos a llevar acá, dándole un toque de curva. ¿Para qué? Para que pueda verse con un poco de sentido. Si no, se va a ver que hay como algo deforme ahí y no debe ser. Debemos recordar que esto no se debe cortar lineal. Debemos tener este espacio para poder dar el doblez de la pinza y luego recortar. Y nos va a dar un volumen hacia afuera para que se den cuenta que la pinza se tiene que tomar en cuenta. Bien, tenemos entonces el talle delantero, talle trasero. Estoy haciendo el patrón en un solo lugar, patrón delantero y patrón trasero. Vamos a bajar 3 centímetros, en este caso 2 centímetros y medio de sisa para poder bajar el hombro. Luego tomamos la medida del cuello más 1 centímetro y lo colocamos horizontalmente. Desde este punto a donde habíamos bajado los 2 centímetros, pasamos una línea recta donde vamos a colocar la medida del hombro. Luego nos vamos hacia la parte vertical y bajamos el contorno del cuello, que vendría siendo la sexta parte del cuello más 2 centímetros. Y aquí tomamos el escote deseado. En la parte de atrás vamos a bajar 2 centímetros y medio, que es lo correcto para este modelo. Yo voy a buscar la mitad de este hombro y voy a tomar en cuenta 3 centímetros, que los voy a respetar, tomando en cuenta también 1 centímetro de cada lado para poder hacer el centímetro de costura. Bien, aquí vamos a bajar altura de sisa. Altura de sisa le vamos a buscar la mitad, lo colocamos aquí y nos metemos 1 centímetro. A este centímetro lo vamos a dejar acá. Luego vamos a subir. Aquí vamos a pasar una línea, ¿verdad? Donde vamos a tomar en cuenta el contorno de busto. Nos llega hasta aquí. Entonces yo voy a medir de este punto a donde me dio la medida del contorno de busto, y a mí me da, en este caso, 3 centímetros. Esos mismos 3 centímetros yo los voy a colocar hacia arriba. Pongo un punto y busco la mitad de estos 3 centímetros y lo coloco transversal hacia afuera de este dibujo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago con estos con estos 3 puntos? Los tengo que unir para que a mí me dé la forma de la sisa. Entonces aquí, como es un trazo infantil, buscamos acá y vamos a ir buscando la forma de la sisa. Aquí no hay pérdida de cómo me va a quedar. Si vemos que esta se me queda un poquito hacia afuera, buscamos entonces la manera de eliminar esta y subirla de modo de que esto me quede a mí totalmente correcto. Lo vamos a marcar hasta donde ya habíamos marcado el hombro, ¿sí? Entonces esto me dio esta caída. En este otro caso, que es la parte de atrás, vamos a buscar no 1 centímetro, sino como medio centímetro hacia afuera para que me dé esa curva. Pero esta línea que tenemos aquí delantera, yo quiero que quede como un poco más hacia adentro. ¿Por qué? Porque necesito que me dé esa curva de la sisa. Entonces la busco yo manualmente para que a mí me dé esta curva
como una sisa infantil. La otra la paso. Si no lo ven muy bien, vamos a hacer entonces este remarque acá con este marcador un poco más delgado, pero se resalta un poquito más para que ustedes lo detallen. Entonces voy a ir marcándolo así para que ustedes puedan identificar donde yo estoy haciendo ya la marca definitiva, ¿sí? De esta manera vamos también marcando acá. ¿Qué sucede aquí? Aquí coloqué 1,5 centímetros hacia adentro de esta caída de hombro y 1,5 centímetros hacia arriba. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la parte de la caída del cuerpo hacia adelante, no hacia atrás, porque si no se va a ver distorsionado lo que es el modelo. Entonces nada, ya tenemos aquí, colocamos aquí la pinza. En este caso la separación de busto tiene la niña 6 centímetros, yo busco mis 6 centímetros y hago mi trazo de espalda, no de frente, porque ella tiene un volumen en el frente que es su barriguita, ¿cierto? Entonces en la espalda, como no hay volumen, todo lo contrario, siempre uno tiene una curvita, y en este caso la niña lo tiene bastante desarrolladita. Yo hice una pinza de 2 centímetros para que me recoja un poco la parte de la espalda. Bien, ya tenemos aquí el modelo del cuello también, entonces lo que tenemos que hacer es marcarlo. Tenemos también el modelo del cuello delantero y también lo vamos a trazar. ¿Qué nos faltaría? Bueno, en este caso nada, ya tenemos aquí los 3 centímetros de la parte de atrás, que va a ser hasta acá. La parte de adelante va a ser hasta aquí. ¿Por qué? Porque no voy a... Vamos a colocarla con esta porque no voy a... Esta parte de aquí, delantera, es doble. Al tenerla yo doble, pues esto me sale... Esta parte de aquí es doble. Ya sabemos que a todo le tenemos que dejar 1 centímetro de costura por ruedo. Igualmente aquí, que vamos a tener un corte en la cintura. En el costado, nada, tomamos en cuenta pues la medida que nos da según el largo del talle y del talle delantero y trasero. Y aquí tenemos, pues, como ya les dije al principio, la división de el corte del talle delantero y trasero. Una vez que ya nosotros tenemos esto, ya tenemos marcado delantero y trasero. ¿Qué nos faltaría? Vamos a marcar esta parte de acá para tomar en cuenta que eso lo vamos a necesitar. Entonces, corto esto aquí para que se den cuenta cómo lo hago, ¿sí? ¿Por qué lo hago así? Porque necesito hacer el corte según esta curva. La voy a necesitar. Entonces no me puedo arriesgar a eliminarla. Y aquí cortamos recta esta línea. Ya tenemos acá el patrón delantero y el trasero de la parte del talle, la parte superior del vestidito. Esto que tenemos aquí ya sabemos qué es lo que le vamos a agregar a la parte de atrás, y a la parte de adelante le vamos a eliminar esta partecita nada más. Esta que tenemos aquí, que es la que les voy a colocar así.
¿Ven? Esto se elimina en la parte de adelante, se le agrega a la de atrás y quedaría este pedazo nada más donde vamos a integrar este que le quitamos adelante. Por lo tanto, nos quedaría así, doblado así. Y la parte de atrás es esta y la parte de adelante vendría siendo esta que está aquí, esta. Es decir, así. No la voy a cortar porque estoy haciendo un mismo patrón en una sola pieza, que es lo que quiero que aprendan ustedes para que simplifiquen el tiempo y el material. Entonces, la parte de adelante me queda de esta manera hasta aquí y la parte de atrás vendría siendo esta amplia, tomando en cuenta la pinza que la tenemos que doblar. Y luego sí, cortamos y le agregamos 1 centímetro de costura para que no nos quede distinto. ¿Qué hacemos? Esto. Entonces vamos a cortar por aquí. Ven que si yo hago esta curva así, entonces no lo puedo cortar recto abierto, porque si no me va a faltar un pedazo. Si lo pongo así y lo hago recto, miren, se los voy a poner en corte para que se den cuenta. ¿Ven? Este pedazo de aquí me va a faltar y no me serviría, entonces sí lo hago con ese corte. Bien, teniendo en cuenta la parte de adelante superior, vamos a mostrarle la parte inferior del vestido, que vendría siendo, fíjense que cómo estoy haciendo la parte inferior. Tomo en cuenta el ancho de lo que me dio la parte de la cintura. Esta medida la voy a tomar en cuenta 3 veces. Aquí la tengo 1 y aquí la tengo en la siguiente, 2 y 3 acá. Por lo tanto, yo tengo un largo de 3 veces esta medida que me dio el contorno de cintura. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a ruchar. Lo vamos a ruchar y vamos a dejar el largo deseado. Esto es todo. ¿Qué hacemos? Dejamos los 3 centímetros aquí de costura porque lo vamos a tomar en cuenta para cuando vamos a colocar un cierre. Hacemos el corte de la falda, también hacemos la referencia de que tenemos que dejarle aquí 1 centímetro de costura en el costado y aquí también 1 centímetro de costura en la parte que vamos a unir con la parte superior. Esto está súper fácil. No se pierdan esto porque de verdad esto está súper fácil. Una vez que ya tenemos esto, entonces ya lo que tenemos es que arruchar. Fíjense que si yo hago estos dobleces así, pues este corte me va a dar a mí, ¿sí? Porque lo estoy haciendo a lo largo. Pero como no lo voy a hacer con pliegues así, sino que lo voy a hacer arruchado, ya se los voy a explicar en la parte de la confección para que se den cuenta. Esto es súper fácil, súper bonito y súper práctico. Entonces miren, ve cómo ya se va viendo el modelo, fíjense y fíjense. ¿Ven? Sin embargo aquí lo estoy doblando para que se den cuenta, pero esto va arruchadito para que lleve volumen bien bonito. Bien, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a explicarle la parte de la manga. Quiero agregar aquí una acotación. Primero vamos a hacer lo que es la medida de la manga, ¿sí? Tomamos en cuenta el largo de la manga deseada. En este caso, a mí, a esta, pues lo coloqué un poco más larguito. ¿Por qué? Porque yo tengo que eliminar la parte superior. Si yo marco la medida de la manga, es el largo deseado, que vendrían siendo como por acá, como porque es una niña, ¿sí? Entonces marco mis medidas deseadas, la mitad del ancho y lo coloco, ¿verdad? Desde este punto a este punto coloco la mitad del ancho de la manga. Luego voy a colocar la mitad, que es este.
Luego me bajo a la mitad de esta medida, que vendría siendo este punto, ¿sí? Entonces, bajo aquí, bajo a nivel de los niños, bajo 6 a 7 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es unir estos puntos. Y luego unimos este otro punto y ya tenemos aquí la medida de la manga. Les recuerdo, desde este margen que he hecho acá, lo que vamos a hacer es ancho de manga, mitad de manga. En mitad de manga busco la mitad. Es decir, si aquí tengo 12, busco la mitad, que son 6, y bajo 6 centímetros. Y acá bajo prácticamente que esta más 2 centímetros o 1 centímetro, dependiendo del ancho de la manga. Luego hacemos la medida del contorno de sisa en la blusa o en el patrón, que vendría siendo esto, y esta misma medida me debe colocar a mí esta otra medida. Entonces, ¿qué hice yo? Yo dejé el largo que me correspondía aquí. ¿Por qué? Porque yo busco esta medida, que es la original de la manga, y le agregué 3 a 4 centímetros porque quiero que me quede una manga más o menos abombachita, ¿sí? Y voy a hacer un ancho de 8 centímetros porque quiero que en ese abombache le quede una cinta, como una capa que le caiga al bombache. Ya se van a dar cuenta. Entonces, le agregué los 3 o 4 centímetros más costura, y a partir de este punto, de la sisa, yo hago una línea, y desde acá es que yo voy a bajar para que me dé a mí el largo deseado, más 2 centímetros, que vendría siendo la parte superior y la parte inferior. Esto es todo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a usar? Este rectángulo que ustedes ven aquí. No me quiere ayudar ahora el marcador. Este rectángulo que ustedes están viendo acá. Y esto es lo que vamos a cortar. Debemos marcar aquí, esta parte es doble. Y esta parte de aquí es la parte de la sisa, que lo que se va a unir es aquí unos 2 centímetros con la sisa. Y esta es la parte del ruedo. Debemos marcar porque si no, nos perdemos una vez que ya lo hayamos cortado. Aquí, como ya yo tenía los centímetros de costura, no le agrego absolutamente nada. Bien, nos queda hacer el corte de la tela con estas 3 piezas y nos iríamos a la confección.